Muy buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de charlas Arte como Destino de la Cátedra Cervantina UG en el marco de la Universidad de Cervantina 2023. Muchas gracias por su participación en este evento, en el que hablaremos sobre la obra del filósofo griego Hesíodo, de la teogonía a la reflexión sobre los pobres. Tema de investigación del maestro Saúl Arellano Almanza, estudiante del doctorado iberoamericano en teorías estéticas de la Universidad de Guanajuato. Antes de cederle el uso de la voz, quisiera compartirles que el maestro Arellano es licenciado en Ciencias de la Comunicación y licenciado en Filosofía, maestro en Sociología, en Teoría Crítica y en Estudios Avanzados en Literatura Española e Hispanoamericana, doctor en Economía, Pobreza y Desarrollo Social. Actualmente es investigador de tiempo completo en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y es investigador nacional, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Autor y coautor de 8 libros, así como de 8 capítulos de libros y 4 artículos publicados en revistas indizadas. Le agradecemos su participación en este ciclo de charlas, El arte como destino. Le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a la Universidad de Guanajuato, gracias a Yusiel, que es quien nos hace el favor de invitarnos acá. Gracias por la presentación, Fernando. Bueno, yo quiero iniciar esta charla comentando por qué creo que es importante que en el mundo contemporáneo podamos conocer a uno de los autores más fascinantes que ha habido en la historia de la literatura y que es sin duda el gran Hesíodo. Este autor es considerado el primer filósofo. Hay quienes creen o hay quienes afirman que el primer filósofo en la historia fue Tales de Mileto, pero hay quienes piensan que en realidad el primer gran filósofo es Hesíodo. Es un personaje del que se tienen pocos datos biográficos, al igual que de Homero. Se piensa que fueron contemporáneos, Hesíodo y Homero, y generalmente tenemos más noticias de Homero. Lo sabemos por la Ilíada, por la Odisea, y se cree que, o comúnmente se habla de este gran pensador, creador de la gran épica de la Grecia antigua, pero poco se conoce fuera de los círculos académicos a este otro gran pensador que fue Hesíodo. Nació y vivió por el siglo VIII antes de Cristo, y Hesíodo es muy importante por diferentes razones. En primer lugar, es un gran descriptor de mitos. Su principal texto, o el más conocido, para ser más preciso, es el que se titula como la Teogonía. Este texto nos narra muchos de los mitos de la antigüedad, y como diría el gran mitólogo Walter Otto, la gran aportación que hace Hesíodo en este campo es que teologiza al mito, y ese teologizar al mito significa fundamentalmente constituir una tradición religiosa. Eso es bien importante porque en Grecia antigua, en realidad no había algo como lo que hoy llamamos Grecia, ¿no? Los habitantes de aquella época de esas tierras se decían a sí mismos helenos, por la tradición helénica que hay en todo el mar Egeo, ¿no? Pero Hesíodo lo que hace es instituir uno de los grandes ritos que se van a seguir y una de las grandes tradiciones religiosas que se constituyen en la Grecia antigua. Del otro lado estarán todos los ritos órficos y toda la tradición órfica, que va a tener pues las dos vertientes que luego Nietzsche trabajaría fantásticamente con su descripción de todo lo que es el rito apolíneo y el rito dionisiaco. Hesíodo es pues un pensador que se va a plantear, y por eso me parece que es muy importante describir de manera muy general y rápida su obra en esta charla. Lo que va a hacer es darnos ciertas preguntas. Los filósofos fundamentalmente lo que aportan al pensamiento es preguntas, pero preguntas muy potentes. Y en este caso, Hesíodo se planteó por primera vez de manera racional la pregunta fundamental de cualquier persona que tenga preocupación por su vida, por su discurrir o su final, y es: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos en este mundo? Esa pregunta que se plantea Hesíodo la vamos a ver en todas sus obras, y va a estar muy preocupado, uno, no tanto por el origen,
pero sobre todo por aquello que nos va a ocurrir a la humanidad de continuar las cosas como él las percibía, de cómo iba, ¿no? Entonces, Hesiodo es un pensador así muy complejo, nos va a dar enormes claves para entender el mundo antiguo, pero también nos da claves para entender nuestro mundo contemporáneo, y esa es la gran magia que tienen estos pensadores, en el sentido de darnos preguntas claves, perspectivas clave, que aún después de 2800, 2900 años, resultan aleccionadoras, resultan ejemplares y resultan importantes para nuestra vida cotidiana. Déjenme mostrarles algunas imágenes, pensando en que este ciclo se llama El arte como destino. Déjenme darles algunas imágenes, las iré describiendo, las iré explicando, y bueno, esto me va a llevar de regreso al compañero Hesiodo. Este cuadro lo pintó Peter Paul Rubens. Como ustedes saben, es uno de los grandes clásicos de las artes visuales, de la pintura en particular. Y en este cuadro lo que se observa es a Saturno, que en realidad estamos hablando de Cronos, ¿no? En la mitología griega, Cronos es el gran dios que devora a sus hijos, se los come literalmente, ¿no? En la literatura griega, Cronos es personificado con el nombre de Saturno, por eso Rubens le llama Saturno devorando a sus hijos en este cuadro. Como pueden observar, es un cuadro de enorme violencia, tremendamente agresivo a la vista, si lo queremos ver así, y que contrasta con esta extraordinaria técnica pictórica que utilizaba Rubens en todos sus cuadros, ¿no? Las estrellas que se ven al fondo, que son el cinturón de Orión, esta técnica, ¿no? De utilizar el claroscuro, ¿no? Como técnica, poniendo toda la luz en el personaje central, y luego los contrastes al fondo, tanto con el ropaje negro que envuelve las piernas de Cronos o de Saturno, y aquel escenario sombrío de nubes sobre las cuales está parado este dios devorando a sus hijos. ¿Por qué se come Cronos a sus hijos, no? Bueno, el mito lo que nos dice es que Cronos, que es el hijo de Urano, que es el otro dios originario de los cuales nos hablan los mitos, Urano mataba a sus hijos. Entonces el oráculo le dice, oye, uno de tus hijos te va a matar y te va a destronar. Gea, que es la pareja de Urano, está muy molesta con Urano porque él siempre llega y yace con ella y la preña siempre. Entonces está teniendo y teniendo hijos, y está muy enojada porque también aquel asesina a los suyos. Entonces está muy molesta Gea, y Gea convoca a sus hijos y les dice, oigan, ¿quién me va a ayudar a terminar con esta violencia que ejerce su padre sobre mí? Cronos, que nos dirá el texto de la Teogonía, es el más violento, el más despiadado, el de menos moral, ¿no? el más agresivo de todos, le dice a su madre, yo te voy a ayudar. Y entonces toma una gran arma, una hoz, que le da a Gea, y va y le corta los genitales a su padre, a Urano. Toma los genitales, los arroja al mar, Urano muere y se queda como el gran rey de los cielos, el compañero Cronos. Sin embargo, el oráculo también le dice que le va a pasar lo mismo, y para que no le pase lo mismo, engulle a sus hijos, se los empieza a comer, y empieza nuevamente la gran disputa entre el dios y la diosa madre, porque pues ella también está muy molesta de que se trague a sus hijos, ¿no? Entonces, en una de estas, él empieza a comerse completos, ¿no? Se los come a los grandes titanes, y están ahí, ¿no? Apolo, Poseidón, y entonces, nuevamente, para evitar que Cronos, Saturno que devora a sus hijos, se los siga comiendo, la madre de Zeus lo que hace es, en lugar de darle a su hijo para que lo devore, poner un costal de piedras, ¿no? Entonces Cronos se lo traga pensando que se tragó a Zeus, y bueno, mientras tanto se llevan a Zeus a ser educado por unas nodrizas, ¿no? Mientras crece y tiene la fuerza para combatir a su padre, que sigue engullendo a sus hermanos. Aquí es interesante ver que este cuadro en particular es espléndido, tremendamente potente,
pero que no fue Rubens el único que tomó este motivo para hacer cuadros. Si nos vamos al otro, que es también Saturno devorando a sus hijos, este cuadro es todavía mucho más violento, narra la misma escena, pero este cuadro es de Goya. Goya, como saben, tuvo un periodo de lo que se denomina como las obras negras. Esta pintura en particular, junto con la del Gigante y otras, forma parte de ese periodo de obras negras de Goya. Como pueden ver, recurre al tenebroso que había inaugurado Caravaggio en la pintura manierista posterior al Renacimiento, y luego lo vamos a ver en otros cuadros. En este en particular, el tenebroso está en pleno, ¿no? Es decir, todo oscuro, con una cierta luminosidad, pero que aquí nos muestra esta pintura con un enorme, digamos, matiz descarnado, ¿no? Hay una falta total de piedad. Y hay algunos que interpretan que este cuadro de Goya, pensando ya como pensaba este pintor, recuerden que Goya decía, ¿no? Los sueños de la razón pueden engendrar monstruos, y esto piensan algunos de sus intérpretes, que retoma el mito de Saturno devorando a su hijo o a sus hijos y lo proyecta hacia la modernidad. Y entonces lo que retoma el mito es este padre que es insaciable, pero que es tremendamente violento con sus hijos, los maltrata a tal grado que pues es capaz de ejercer canibalismo con sus propios hijos, ¿no? Esta idea de esta modernidad que devora a sus hijos, que los engulle, ¿no? En este sistema capitalista que ya estaba en pleno desarrollo en la etapa en que pinta Goya, ya estaba en proceso, ya se había llevado a cabo cuando pintó este cuadro la Revolución Francesa, estaban en pleno las revoluciones burguesas en Francia, y bueno, Goya lo que hace es retomar el motivo de esta mitología antigua, de esta narración mítica, y lo proyecta a la modernidad, enseñándonos que la modernidad también es capaz de engullirnos. Pero fíjense cómo un motivo literario, que vaya en términos de lo que son los estudios sobre la literatura, se llama la tematología, es decir, aquellos motivos, aquellos temas generales humanos que van a la reflexión arquetípica. Esta idea del conflicto entre el padre y el hijo no solamente es propia de la mitología antigua, como es el caso que estamos viendo, sino que lo vamos a ver en otros mitos también griegos más recientes, ya de la época clásica, como el ultra archiconocido mito de Edipo, ¿no? En ese caso es digamos, el mismo mito que estaba trabajando ya Hesiodo en su Teogonía. Recordemos que cuando va a nacer Edipo, hay un oráculo que le dice a su padre, te va a matar tu hijo, ¿no? Entonces, cuando nace su hijo, Yago, es el padre de Edipo, lo ordena su asesinato, si recuerda, ¿no? Entonces, quien lo iba a matar se compadece, se lo lleva, lo da en adopción. Cuando crece, Edipo regresa y lo que hace es justamente matar a su padre sin saber que era su padre. Aquí los dioses asesinos, parricidas, como se les llama, son dioses que sí saben quién es su padre y deliberadamente lo matan. Los griegos reelaborarán una y otra vez mitos y van a contarnos de diferentes maneras este conflicto de la identidad y este conflicto de la autoridad. ¿Quién gobierna? ¿Quién establece una narrativa de legitimidad del mando y la obediencia? Y a partir de ahí esta figura simbólica que después, en el siglo XX, ya Sigmund Freud reelaborará y construirá aquella narración relativa al mito de Edipo, ¿no? Esta idea de que los niños en la etapa infantil nos enamoramos de nuestra mamá y queremos desplazar a nuestro padre porque es un obstáculo a el acceso del cumplimiento del deseo, ¿no? Habrá el mito de Electra, que es al revés, ¿no? Las niñas se enamoran de su padre, quieren desplazar a su madre en tanto obstáculo de la realización del deseo. Entonces, estos temas están planteados aquí y los vamos a ver en obras contemporáneas, algunas de ellas, o plenamente modernas, como son las obras de Peter Paul Rubens y como es este cuadro del compañero Goya, que insisto, es tremendamente violento y refleja la enorme complejidad de la violencia que nos está diciendo este gran autor, que él observaba en su época y que la explica. Fíjense la paradoja, ¿no? Esta enorme violencia es la que está en el origen del mundo, ¿no?
Si nos vamos a la imagen de Saturno y Semele, por favor. Fíjense, este otro cuadro ya es mucho más reciente. Este cuadro es de Gustave Moreau y es uno de los cuadros típicos de lo que se llamó el estilo simbolista, ¿no? Esta representación lo que nos está mostrando es a Zeus, ¿no? A Júpiter en la terminología romana. De hecho, el cuadro se llama Júpiter y Semele, y retoman casi siempre los autores a la mitología romana. Lo que nos muestra es este otro mito del nacimiento, primero la muerte de Semele y el nacimiento de uno de los dioses paradigmáticos griegos, que es nada menos el dios Dionisos, o que en la literatura romana es denominado como Baco. En este cuadro lo que observamos es a este gran dios que es Zeus, ¿no? Júpiter, y está esta mujer que yace prácticamente frente a él, que está agonizante, está muriendo, y la mirada impasible de este dios. Aquí lo que tenemos es, en este cuadro simbolista de Moreau, pues la mezcla de muchas cosas, ¿no? Vamos a ver motivos cristianos, motivos romanos, y hace una mezcolanza de símbolos impresionante que lo hacen ser un cuadro eminentemente simbolista, pero recurre nuevamente al mito. ¿Quiénes son estos personajes otra vez, no? Pues, insisto, es Júpiter, es Zeus, y Semele. Semele no era una diosa, Semele era una mortal, era una humana. Como saben, Zeus era un depredador sexual brutal, ¿no? En toda la mitología griega. De hecho, hasta hay memes, ¿no? Que se encuentra uno ya en internet, donde se dice la mitología griega con la vida sexual de Zeus, y ponen así un librote, y la mitología griega sin la vida sexual de Zeus, y queda un librito así de chiquito, ¿no? Bueno, Zeus era un dios muy así, muy del desenfreno, de la pasión, de la sensualidad. Y lo que hace Zeus es seducir a Semele, que era una humana, se dice en el mito, hermosísima, ¿no? Tremendamente bella. Se enamora de ella, yace con ella, la seduce, se vuelve su amante, pero lo hace no con la apariencia de Dios. Se le aparece como un ganso, ¿no? Y luego con otras figuras. La esposa de Zeus, que es Rea, se pone muy celosa y se enoja, ¿no? De que Zeus esté con esta humana. Ya sabía que era un mujeriego de lo peor. Y de todos modos, aún así se enoja mucho, ¿no? Y Rea va y le dice a Semele, oye, ¿tú sabes con quién estás yaciendo? Y pues ella le dice, no, pues con mi novio, ¿no? No, espérate, es que es un dios, le dice. ¿No te has dado cuenta que es un dios? No, pues ni idea. Le dice, dile que se te revele, ¿no? Y vas a ver cómo sí es. Porque si no, pues tú estás cayendo en falta en estar con un dios y no tener la actitud apropiada con ese dios. Entonces, pues esta va y se la cree y le dice a Zeus, no, oye, pues me dices quién eres y te me revelas en tu forma divina, o pues ya no hay regalo, ¿no? Ya no hay tesorito, ¿no? Dirían ahora. Y entonces Zeus le dice, oye, es que si yo me aparezco en mi forma primordial, en mi forma originaria, pues te vas a morir, porque ningún mortal puede soportar la presencia de un dios, y menos de uno tan poderoso como yo, el más poderoso de los dioses. Entonces le dice Semele, pues ya sabes, o de plano te me revelas o no hay tesoro, ¿no? Total, le dice Zeus, pues si eso quieres, aquí al cliente lo que pida, se le revela, y al momento de aparecer Zeus, como el gran rayo poderoso que era, Semele cae abatida y muere, pero en este cuadro Moreau no la pinta en el estado en que estaba, y es que estaba embarazada, estaba encinta Semele. Entonces al momento de morir, Zeus le extrae al producto, se abre la pierna y le llama a Hefesto y le dice, Hefesto, ven para acá, ¿no? Entonces ya le abre la pierna de un hachazo y ahí mete al producto para que se, digamos, reproduzca, crezca, se madure, ¿no? Pasado el tiempo necesario para que madure el producto, el bebé, Zeus se abre la pierna y lo saca, ¿no? De su pierna. El dios que nace, o un semidios de hecho, es nada menos que Dioniso, ¿no? Dionisos, como le llaman otros. Dionisos es un dios, digamos, extraordinariamente interesante, porque Dionisos es el dios del desenfreno. Dionisos por eso es considerado el dios del vino, porque
Él es quien produce, introduce muchas de las técnicas en el mito de vinificación en Grecia, ¿no? Le enseña a los hombres y a los dioses a beber. Es el dios de la orgía, del sexo, del desenfreno total, de la fiesta, de la pasión absoluta. Y bueno, eso se convertirá en la vida adulta. De niño hay también una parte del mito donde pues Zeus se encariña mucho con él por alguna razón. No se nos dice en el mito, pero le tiene mucho cariño Zeus, ¿no? Al niño, y siempre lo trae ahí jugando y lo apapacha. Y a sus hermanos los titanes les da muchos celos que Zeus quiera tanto a este niño. Entonces narra el mito que un día estaba ahí jugando Dionisos por el bosquecillo, ¿no? Y hacen unos juguetes bien bonitos, los titanes, ¿no? Entonces lo ven y le dicen, oye, ven, niño. Sí, pues los ve, son sus hermanos, va, y les dicen, mira estos juguetes, ¿no? Y el niño, pues otra vez ahí como emocionado, y le dicen, ven, y lo van trayendo, atraído por los juguetes, va, y sus hermanos lo matan al niño, ¿no? Cometen infanticidio con su hermano. Y no solamente lo matan, lo descuartizan, ¿no? Le cortan las extremidades y la cabeza, y al ver esto, dos diosas, Afrodita y Atena, particularmente Atena, se horroriza de lo que ve y toma el corazón de Dionisos y va al inframundo para ver a uno de sus hermanos, al dios que está en el inframundo, que es nada menos que Hades. Por eso el inframundo, también en el mundo griego antiguo se llama el Hades, porque es donde habita Hades, y le pide que reviva al niño, ¿no? Accede y fíjense qué paralelismo, y por eso aquí en este cuadro Muro se debe a jugar con motivos cristianos por la referencia y la rememoración de un Dios que muere, desciende a los infiernos, no personalmente, pero se supone que ya su alma está en camino allá, y su corazón es revivido y es reconstruido su cuerpo para que vuelva a vivir y crecer y vivir entre los dioses, ya no como semidios, sino como un Dios pleno resucitado. Seguramente esto le suena a una de las historias del occidente que conocemos más famosas, que es la resurrección cristiana, ¿no? Hay otro dios griego, que es nada menos que Heracles, que también desciende a los infiernos y sale de ahí vivo, y que también es uno de los mitos que se encuentran paralelismos y enormes similitudes con el mito de la resurrección cristiana. Pues bien, Dionisos es un dios que va a darnos la fiesta, el vino, el desenfreno, y se va a oponer, de acuerdo con Nietzsche, al dios Apolo, el dios de la templanza, la prudencia, el cuidado, el orden, la ley. Y en estos dos mundos, o en estos dos ámbitos, es en el cual surge la tragedia griega, nos explica Nietzsche, ¿no? Del mundo dionisiaco y el apolíneo. Por supuesto que Nietzsche se decanta a favor del mito dionisiaco y habla de lo propiamente griego a partir del mito de Dionisos, ¿no? Déjenme decirles una cosa, a diferencia de otros dioses, Dionisos nace niño. Hay dos diosas que en el mundo griego nacen, pero ya nacen adultas, y hay un mito muy parecido a este que les estoy contando. El protagonista también es Zeus, y es que hay una parte del mito en la cual a Zeus también el oráculo le dice, oye, así como Cronos mató a Urano, que era su papá, y así como tú mataste a Cronos, que era tu papá, tú vas a tener una hija, un hijo Dios que te va a matar. Entonces, en ese momento estaba encinta otra humana que él había embarazado y se aterra y se la traga Zeus, ¿no? En ese tragarse a esta mujer embarazada, por alguna razón que tampoco nos es explicada en el mito, Zeus de alguna manera queda embarazado también, ¿no? Pasa un tiempo y le llama de nuevo a Hefesto, ¿no? A este dios herrero, y le dice, pues ábreme el cráneo, ya van a hacer. Entonces le da un hachazo, le abre el cráneo, y de ahí nace Atena, ¿no? Pero Atena nace adulta, y no solo nace adulta, nace con armadura puesta, con casco y lanza, ¿no? La lanza era el arma favorita de los griegos antiguos, no la espada. La lanza era, digamos que el símbolo del guerrero, y por eso Atena, si ustedes han visto alguna escultura de Atena, la clásica donde está de pie con su casco de óplita, su escudo y su lanza, que es la representación por excelencia del óplita griego, ¿no? Entonces,
el soldado griego, pues. Entonces Atena nace siendo la diosa guerrera, la diosa de la estrategia, pero también al mismo tiempo, por haber nacido directamente del cerebro, del cráneo de Zeus, se le considera la diosa de la sabiduría, la diosa del conocimiento, la diosa de la estrategia. Por eso es la diosa protectora de Aquiles, ¿no? Por eso es la diosa protectora de Áyax, estos grandes guerreros de la Ilíada, en las cuales se habla de que necesariamente ella es quien les anima en el combate. Y si recuerdan en la Ilíada, que es otra, digamos, gran epopeya antigua, la épica antigua, perdón, si se acuerdan, en la lectura del texto, Héctor, cuando lo va a buscar Aquiles para llamarlo a duelo, comienza a correr alrededor de las murallas de Troya, despavorido y aterrado, ¿no? Porque sabe que si combate con Aquiles va a morir. Entonces anda huyendo, y de pronto Atena se le mete en la cabeza y en un arrebato le hace creer que puede ganarle a Aquiles, ¿no? Fíjense lo tenebroso que es esto, ¿no? Atena va y le hace como polvitos mágicos, digámoslo de una manera muy coloquial y ramplona, pero le hace creer en una alucinación que puede ganarle a Héctor. Entonces se arma de valor, acepta el duelo y ya sabemos lo que le pasa al pobre Héctor, ¿no? Pero esta diosa, insisto, nace adulta. ¿Por qué estoy siendo tan enfático, tan insistente en ese tema? Porque en Grecia los dioses nacen. Fíjense qué interesante concepción de la divinidad. A diferencia de la tradición cristiana o a diferencia de la tradición maometana o judaica, en el mundo antiguo de los griegos, los dioses no estaban de una vez y para siempre. No es como esta idea de Yahvé que encontramos en el texto bíblico, en el cual se nos dice en el Evangelio de Juan, ustedes deben recordar, en el principio fue el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Es decir, Dios estuvo siempre presente en el universo porque es eterno, no el universo, sino Dios, ¿no? En la literatura cristiana, por supuesto. Entonces, esta idea de un Dios eterno que ha estado allí siempre y estará por siempre, es una idea de un Dios no creado, ¿no? Siempre estuvo ahí, se creó a sí mismo en todo caso, ¿no? En la tradición aristotélica, cristiano-aristotélica, pero Dios es eterno, es lo inmutable, es lo perfecto por sí, lo completo, lo universal. Siempre ha estado ahí. En el caso de los griegos, no. En el caso de los griegos, lo que nos encontramos es que son dioses que nacen, que tienen un origen. Y eso es tremendamente interesante para una cultura que tiene una religiosidad, un rito, pero que concibe a los dioses tan, digamos, humanizados, que hasta tienen un momento de nacimiento, y hay posibilidad, de acuerdo con toda la tradición mítica, de establecer cuándo y cómo nacen, porque acuérdense, no es una religión monoteísta, sino politeísta, de muchos dioses, y que encuentra en el mito la explicación de cómo van naciendo unos y otros dioses. Si nos vamos al otro cuadro, al de Afrodita, el de Venus, no, este mero. En este cuadro lo que encontramos es a Venus. Bueno, el cuadro se titula El nacimiento de Venus. Este lo pintó Sandro de Botticelli allá en el Renacimiento. Y este cuadro lo que nos muestra es el nacimiento de Afrodita. ¿Se acuerdan que hace un ratito yo les dije que cuando Cronos asesinó a su padre Uranos, le cortó los genitales y los arrojó al mar? El mito nos dice que los genitales de alguna manera quedaron vivos, y cuando llegan al mar siguen arrojando una especie de espuma, ¿no? Gigantesca, que es lo que hace que el mar tenga espuma, dice el mito, ¿no? Pero de esa espuma, de los genitales de Urano, nace Venus. De ahí se forma esta hermosísima diosa, que no es otra sino Afrodita. Afrodita es la diosa del amor, de la pasión, del desenfreno, de la lujuria también, de esto que Stendhal llamaría el amor-pasión, ¿no? Es la diosa de la sensualidad por excelencia, ¿no? Cuenta el mito que cuando nace de la espuma de los genitales de Urano, Poseidón, que está en el mar, siente la presencia tan potente de esta diosa y de inmediato manda unas conchas marinas para que el agua no ensucie los pies de Afrodita, ¿no?
Entonces, esta concha que vemos aquí, vemos a los dioses, a las ninfas, que van al encuentro de la diosa para cubrirla, para que ni siquiera el aire la toque, ¿no? Es tan prístina su belleza que ni siquiera el aire que sopla y que es puro en el mar, ni siquiera ese aire puro tiene la dignidad para cubrir o tocar el cuerpo de la diosa, ¿no? Hay narraciones posteriores en mitos que hablan de cómo cuando emerge del mar y toca la playa, todos los animales pues, se ponen a lo suyo, ¿no? Es decir, hay una enorme sensualidad, llega al Olimpo a conocer al resto de los dioses y todos se quedan maravillados, genera envidia en algunas diosas, genera encono en otras, genera la lujuria y el deseo en varios dioses y evidentemente hace que todo aquello cambie. Afrodita es la diosa, insisto, no solo de la pasión, sino de esta frugalidad, de este encanto del mundo que nos va a dar una serie de elementos para vivir lo invivible de pronto, ¿no? Hay varios pasajes que nos narra el mito en los cuales esta tensión que Nietzsche percibió entre Apolo y Dionisos también la encontramos con diosas, nada más que Nietzsche, como era pues, macho, ¿no? Y pues, un hombre propio de su época y también del patriarcado, pues no, creo que por eso no la pudo ver esta misma tensión entre Afrodita por un lado y las diosas Artemis y Atena del otro. Recuerden, bueno, hay un pasaje que ojalá en algún momento quieran leer y vayan y lo lean directamente en este texto que les comento, donde Afrodita se pone a tejer, ¿no? Y Atena va y le reclama a Zeus y le dice, óyeme, esta hija se está poniendo a invadir mis áreas de competencia, digamos, ¿no? Porque además Atena, es una diosa que teje. ¿Se acuerdan también de este personaje Penélope en la Odisea? ¿Qué es lo que hace? Teje y teje y teje y luego desteje, ¿no? Es la tarea propia de la mujer que es recatada, que vive en el orden, que es fiel a su marido, que es jefa y gobernadora de su casa. Es esta imagen tan, digamos, hoy sería antifeminista, ¿no? Pero es esta imagen, evidentemente, de aquello que es aceptable socialmente en algunos sectores para el comportamiento de una mujer. Entonces, Atena, que es la diosa también de las artes manuales, se enoja y va y le reclama a Zeus. ¿Por qué le reclama? Porque imagínense ustedes que además de vivir la pasión, el desenfreno, la lujuria, la pasión de Afrodita, además se ponga a trabajar, es decir, que además invada la parte del mundo productivo, llamémosle así. Pues evidentemente eso no le gustó nada a Atena y le dice a Zeus, o la quitas y la sancionas, o yo no vuelvo a acompañar a ninguno de los guerreros a batalla y no vuelvo a generar ninguna de las piezas que genero a partir de mi arte con el telar. Entonces, fíjense cómo se van generando estas tensiones que se expresan de manera simbólica en estas actividades, en estas artes, y que evidentemente pues tienen una construcción tremendamente simbólica, ¿no? Fíjense cómo hay una serie de historias en los mitos que son fantásticas en términos de lo que hoy llamaríamos chismes, ¿no? Por ejemplo, hay un cuadro, déjenme decirle nada más una nota adicional que es anecdótica de este cuadro. Si en algún momento pueden bajar, o no sé si le podamos hacer zoom al rostro de este cuadro aquí en la pantalla, no sé si eso se pueda, pero el rostro de esta digamos, diosa Afrodita es el rostro de una modelo llamada Simonetta Vespucci. Simonetta era una joven noble de Italia, hija de una familia muy rica, y Botticelli la toma muy chiquita de modelo, pero se enamora de ella, profundamente se enamora de ella. Se dice que Simonetta Vespucci era la mujer más hermosa de todo el Renacimiento, imagínense eso, ¿no? Claro que son estereotipos, lo que quieran, pero Botticelli la consideraba la más hermosa mujer de todo el Renacimiento por la simetría del rostro. Recuerden ustedes que Leonardo y otros están trabajando en la elaboración de la perspectiva. Miren ese rostro, ¿no? Es realmente hermoso, aún con lo pequeño que es la imagen y lo pixelada que yo la mandé, ¿no? Pero fíjense el rostro, ¿no? Es totalmente simétrico, hermosísimo, ¿no? Y la utiliza también
Botticelli para otros cuadros que llega a pintar. Lo que hace Botticelli con Simonetta es que este cuadro lo pintó de memoria. Ya había muerto Simonetta, la casan, su familia, la casan con otro noble, y muere muy joven, se cree que de tuberculosis a los 23 años, queda desconsolado Botticelli por la muerte de su amada, y la empieza a pintar de memoria, ¿no? Como un homenaje a ella. Y fíjense, nada más insisto, como tema anecdótico, cuando va a morir Botticelli, pide que cuando muera lo entierran a los pies de la tumba de Simonetta, ¿no? Y le cumplieron su anhelo, y ahí están en la tumba de Simonetta Vespucci, y a los pies de ella la tumba del gran Botticelli, ¿no? Bueno, si nos vamos al otro cuadro, al de la fragua de Vulcano, mero es. Este cuadro de la fragua de Vulcano, literalmente es un cuadro pintado por Velázquez, ¿no? Por Diego Velázquez. Es un cuadro del barroco, ¿no? Pero literalmente esta fragua de Vulcano está narrando uno de los chismes más candentes en la historia de la mitología, ¿no? El compañero que está a la izquierda es Apolo, véanle su corona de laurel, el brillo enorme que tiene el dios Sol, ¿no? Y Vulcano, que es Hefesto, ¿no? Vulcano en la literatura latina, Hefesto en la literatura griega, está fraguando, es el dios de la fragua, y a Hefesto, por ser un dios muy servicial a Zeus, lo premian, pero hay una cosa que no se nota aquí lo pinta estilizado y todo el compañero Velázquez, ¿no? Pero en realidad se dice que Hefesto era feo, era muy feo, que incluso era así medio cojo y chueco, ¿no? Y para premiarlo, fíjense estas contradicciones y mensajes simbólicos que nos mandan los griegos antiguos con estos textos. Como premio a su servicialidad y a ser un dios que siempre está al servicio de todos, ¿no? De todo el Olimpo, le dan un premio, y ese premio se lo da a Zeus, pero el premio que le da es casarlo con Afrodita, ¿no? Fíjense cómo se arman estas historias, ¿no? Afrodita, pues no se puede estar quieta, es la diosa, insisto, de la pasión, de la lujuria, y pues le empieza a pintar el cuerno con todo mundo, pero particularmente con Ares, el dios de la guerra, ¿no? Ares, dios de la guerra, pues se convierte, digamos, en el amante oficial de Afrodita, y lo que hace aquí este dios Apolo es llevarle el chisme a Vulcano, y le dice, oye, compañero, te andan ornamentando la cabeza, ¿no? Afrodita te engaña. Entonces Vulcano se enfurece y hace una red, ¿no? Invisible, por supuesto, y la prepara para que en el momento en que Afrodita esté yaciendo con Ares en su lecho, caiga esa red y los atrape y los suba, y entonces él llamara a los dioses para exhibir a esta inmoral que anda poniéndole el cuerno con Ares, ¿no? Entonces lo hace, y efectivamente Afrodita tiene un encuentro con Ares, el dios de la guerra, y cae la red y los atrapa y los sube, ¿no? Los cuelga ahí del techo, y llega corriendo Hefesto y les llama a todos los dioses, oigan, vengan, ¿qué creen? Aquí está esta culpable, ¿no? Pero le sale, como dicen, el tiro por la culata, porque era tan hermosísima Afrodita que cuando los dioses la ven, en lugar de pasar a la humillación, se quedan estupefactos por la desnudez de la diosa y su tremenda belleza, ¿no? Entonces hay una escena que está narrada en el mito donde le dice un dios al otro, ¿no? Oye, ¿a poco no te encantaría estar humillado y ser tú el que estuviera en la red? Le dice el otro, no, pero por supuesto que me encantaría, ¿no? Total, esta fragua de Vulcano, lo que nos narra es ese episodio exactamente donde Apolo va y le dice a Hefesto que pues está siendo engañado y que algo tiene que hacer al respecto, ¿no? Así era el mundo de estos dioses, humano, tremendamente humano, demasiado humano, nos diría Nietzsche en algunos pasajes, pero al mismo tiempo tremendamente ejemplar en el sentido de que los dioses tienen una serie de actitudes y una serie de elementos para pensar a la humanidad. En este texto que les estoy hablando hay otro mito además, que es uno de los mitos más digamos, famosos, y con eso voy a cerrar esta parte de la teogonía, en la cual se habla del mito de Prometeo. Ustedes seguramente lo han oído todas y todos. Para quien, si hay alguien que no lo ha escuchado, lo resumiré muy rápido.
El mito de Prometeo nos dice que Prometeo, dios también olímpico, tenía un especial cariño por los humanos. Zeus ni nos pelaba, ¿no? Ahí nos creó, de hecho Hesiodo nos dice que hay diferentes razas de hombres. Eso lo narra en otro texto que se llama Trabajos y Días, perdón, y en el escudo también lo narra. En ese mito de Prometeo, lo que nos va a decir es que pues no hay un amor de Dios, de Zeus por los hombres, ¿no? Insisto, hay al revés, un enorme desprecio. Entonces, Prometeo siempre andaba buscando cómo librar a los hombres del enojo de Zeus y de su desprecio. Y en una de esas se da cuenta de que, pues, pobres hombres, ahí andábamos dando tumbos, no conocíamos el fuego, ¿no? Y Prometeo se da cuenta de eso y dice, bueno, pues hay que hacerle un regalo a los seres humanos. Va al Monte Olimpo y se roba poquito del fuego y se lo entrega a los hombres. Cuando Zeus descubre esa traición, porque así lo asume, castiga tremendamente a Prometeo. Lo amarra, ¿no? ¿Se acuerdan? En un acantilado y pone allá a las águilas a devorarle el hígado. Y así por la eternidad. Las águilas llegaban y le devoraban el hígado. En la noche se le regeneraba el hígado y al siguiente día llegaban y comían otra vez del hígado de Prometeo. Los griegos sabían que el hígado es el único órgano que realmente se regenera, por eso eligieron ese órgano, no fue casualidad. Bueno, lo eligió Hesiodo, ¿no? Pero el mito de Prometeo no termina ahí, castigo por robarle el fuego a los dioses, sino que Prometeo tenía un hermano que se llamaba Epimeteo. Y estos dioses griegos eran tan enojones, tan violentos y tan vengativos que Zeus no queda conforme con lo que ya le había hecho al compañero Prometeo y dice, bueno, yo ya castigué a Prometeo, pero los hombres, como son beneficiarios de lo que hizo este canijo, ahora me la van a pagar también ellos y me voy a desquitar de ellos, porque no puede ser que con la, digamos, capacidad de acceder al fuego que ya les regaló Prometeo, de pronto se vayan a sentir dioses, ¿no? Entonces fragua una segunda parte de la venganza y le dice nuevamente al compañero Festo, que está acá, ¿no? Le dice, oye Festo, ven para acá, necesito que hagas a la mujer más hermosa que se te pueda imaginar, ¿no? Y le vas a poner todas las virtudes posibles, pero le vas a poner un pequeño defectito, diría el clásico, y ese pequeño defectito es que la vas a hacer insaciablemente curiosa, la más curiosa que pueda haber en el universo, ¿no? Le dice, esto pues está bien, se pone, la elabora, y le llaman a Epímene, al hermano de Prometeo, Epimeteo, le llaman y le dicen, oye Epimeteo, ven para acá, nos caes tan bien a los dioses que te tenemos un regalazo, ¿no? Una oferta que no vas a poder rechazar, diría el clásico, ¿no? Mira, voltea para acá, le enseñan a la compañera Pandora, ¿no? Que es el nombre que le ponen a esta mujer. Le dicen, mira, ¿te gusta? No, pues cómo no, es hermosísima, te la vamos a dar de esposa, ¿no? Y vamos a hacer un fiestón loco y vamos a venir todos los dioses a tu boda y te vamos a hacer regalos, ¿no? No, pues fantástico, dice Epimeteo, pues quién no, ¿no? Como dice el dicho, pues a quién le dan pan que llore, ¿no? Entonces le dan a Pandora, se casa con ella, llegan todos ahí a la fiesta, le dan regalos, joyas, tierras, ganado, y al final llegan y le dicen, mira, aquí hay esta vasija, era una vasija, no es cierto que es una caja, ¿no? Era una vasija, la que le regalan, le dicen, viene sellada, no se les vaya a ocurrir abrirla, se las vamos a regalar, pero no la abran ni de broma. Fíjense cómo hay un paralelismo con el otro gran mito occidental que es el de Adán y Eva, ¿no? No, aquí te regalamos este árbol que es el árbol de la vida, pero no te vayas a comer la maldita manzana, ¿no? Bueno, acá el mito es muy parecido. Te damos este hermosísimo jarra, esta hermosísima vasija, la más bonita de todas, pero no la vayas a abrir por amor de Dios, ¿no? Bueno, pues Epimeteo feliz, termina la fiesta, tal, se va a trabajar, siempre estaba vigilando a Pandora para que no fuera a regarla, y un día pues se le olvida y se va, ¿no? Y Pandora, como la hicieron deliberadamente curiosa, empieza a escuchar como vocecillas, ¿no? Pandora, Pandora, le hablaban, y se da cuenta que las voces provienen de la vasija. Entonces no resiste la tentación, está y dice, es que me dijeron que no, pero qué curiosidad, qué curiosidad, qué curiosidad. Y dice, pues ni modo, yo la voy a abrir, a ver qué es, ¿no?
Entonces, cuando la abre, dice el mito, surgen de esa vasija todas las males y todas las calamidades que conoce la humanidad. Comienzan a salir la enfermedad, la muerte, la peste, la guerra, la destrucción, los temblores, los huracanes, todo aquello que nos puede lastimar. Y Pandora, aterrada por lo que ha hecho, va y la tapa de inmediato, ¿no? Pero, como dicen, ya había abierto la vasija de Pandora, ¿no? Entonces se aterra, se da cuenta, llora de lo que ha provocado y de pronto vuelve a escuchar la voz, ¿no? Y la vocecilla le llamaba Pandora, Pandora. Entonces dice, no, pues ya la regué, ya la abrí, ya desaté aquí el caos, no la puedo abrir, pero es tan curiosa que dice, bueno, ni modo, pues ahí voy, ¿no? Entonces va y de nuevo abre la vasija y lo que sale de allí es la esperanza. El último gran regalo que Atena, como diosa que también ama a la humanidad y ama a varios hombres, en el sentido filial, que nos regala para que podamos soportar todo aquello que su padre Zeus nos había mandado en venganza y en castigo de lo que Prometeo había hecho por nosotros. De ahí el dicho de que la esperanza siempre va a llegar al último y siempre seguirá al último, ¿no? Porque es la última de las virtudes o de los espíritus que salen de aquel jarrón, de aquella vasija. Bueno, todo esto de lo que les estoy hablando está contenido en la teogonía y hay mucho más en la teogonía como mito. Después habrá otros autores que van a reelaborarlo, lo reescribirán, les darán mucho más extensión, pero en sentido originario, estas historias están ahí. Ahora bien, un gran autor del siglo XX, Walter Benjamin, escribiría un breve ensayo que se llama El narrador. El narrador es aquel que es capaz de transmitirnos experiencia vital, motivos de vida. Y por motivos de vida se entiende fundamentalmente esta idea de que hay temas que nos aplican a todos los seres humanos independientemente de nuestras creencias, nacionalidad, valores, tradiciones. Son estos elementos que están allí en el inconsciente colectivo y que nos mueven a cosas. Bueno, el narrador es aquel que tiene esta capacidad de transmitir esa experiencia. Por eso él pensaba que aquellos que habían regresado de la Primera Guerra Mundial regresaban más pobres y no más ricos en experiencia, porque ¿de qué puede haber hablado o de qué podría hablar aquel que lo único que ha hecho es matar, aquel que ha formado parte de la maquinaria de la muerte y de la muerte mecanizada, pongámoslo al revés? El narrador es aquel que rompe con esa dinámica del no tener que decir para podernos decir algo importante, pero una característica de este narrador es que no nos dice todo, nunca nos entrega la historia completa, porque lo que nos entrega son símbolos y signos que deben ser descifrados. ¿Por qué les hablo de esto? Porque para Walter Benjamin, el narrador por excelencia es justamente Hesiodo. Hesiodo de pronto nos dice, al principio eran el caos y el océano, ¿no? Luego vino el Erebo y la negra Nix. Bueno, ¿y de dónde salió todo eso, no? ¿Y cómo fue que surgió Urano? ¿Y cómo fue las Queres, no? Todas estas divinidades, espíritus, sustancias de las que nos habla Hesiodo, nunca nos dice, aunque nos cuenta su origen, nunca nos dice realmente de dónde salen o por qué ocurre una cosa y no otra, por qué pasa ciertas historias y no otras, por qué deja truncas algunas. Deliberadamente lo hace, porque nos está narrando experiencia vital. Hesiodo en ese sentido, yo insistiría, es considerado quizá el primer filósofo de toda la historia porque se plantea las preguntas fundamentales, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, además de que las narraciones, pues como ya ojalá se los pueda estar transmitiendo así, son tremendamente fantásticas, ¿no? Así como estas, insisto, hay numerosas historias más que van a irse generando. Ahora bien, hay un texto que les recomiendo leer, que se llama El Certamen. Ese texto se cree que es anónimo. Hay varias teorías, ahorita voy a comentar una bien interesante. Pero en ese texto, que se llama así El Certamen, o el concurso, o la disputa en griego antiguo, habla de un supuesto encuentro que tuvieron Homero y Hesiodo. Uno de los reyes de una de las ciudades-estado griegas convoca a los poetas a una disputa y acuden, según este libro del certamen, acuden a esta disputa, ¿no? Y van Hesiodo y Homero. Entonces, la forma de disputar en ese momento era
que un poeta decía ciertos versos y el otro le contestaba en verso y así iban disputando la narración. Hagan de cuenta, perdón por lo quizá hasta aparentemente frívolo el ejemplo, pero es como estas guerras de rap que se hacen ahora, ¿no? De estar rapeando y decirte y contestarte, ¿no? Algo así, pero con poesía, digamos, de los versos yámbicos. Entonces, uno decía unos versos, el otro le contestaba, y así. ¿Quién creen que gana la disputa? La gran mayoría, cuando hago esta pregunta, me dice, pues Homero, ¿no? Es el más famoso. Y no, el texto dice que la disputa la gana Hesiodo, le gana al gran Homero en este texto. No hay evidencia histórica de este encuentro, ¿no? En realidad, pero la razón que da el rey, que es el que otorga la victoria a Hesiodo, la razón que da para darle el triunfo a este autor es que a diferencia de Homero, Hesiodo habla de las cosas del mundo y la vida. Es decir, este texto del certamen nos pone en perspectiva lo que es la literatura griega antigua, la literatura arcaica, como se le llama. Por un lado, la gran épica que habla de la vida de los aristócratas, ¿no? Que habla de la vida de los reyes, los príncipes, los guerreros, los héroes, los semihéroes, frente a Hesiodo que nos habla del campesino, que nos habla de aquel que siembra, de aquel que vive, de aquel que está todos los días en la fragua luchando por la subsistencia cotidiana. Entonces el rey dice, como el poeta Homero habla de cosas que ni existen ni están en este mundo, le otorgo el premio al compañero Hesiodo. Ahora bien, hay un autor español, no voy a recordar en este momento su nombre, que tiene una hipótesis fantástica y él sostiene que el autor de este texto del certamen pudo haber sido Tales de Mileto. Se cree que Tales no dejó nada escrito, pero este autor tiene muy buenas razones para creer que el autor del certamen es nada menos que Tales de Mileto, que como les decía al inicio de la charla, es considerado por muchos como el auténtico primer filósofo de la historia del pensamiento occidental. Ahora bien, ustedes me dirán, oye Saúl, pero me has estado hablando de puros dioses, ¿en qué momento Hesiodo habla de la tierra y del mundo y de estas cuestiones que dices que le llevaron a ganarle el certamen a Homero? Pues bien, en otro texto que él tiene, que es igualmente muy conocido, que se llama Trabajos y Días, ahí Hesiodo expone una serie de ideas que son parte, como decía Yusiel al momento de presentarme al inicio de la charla, que son parte de mi investigación doctoral en el doctorado en teoría, doctorado iberoamericano en teorías estéticas que imparte nuestra Universidad de Guanajuato. Y digo nuestra porque además de haber estudiado yo el doctorado, también estudié la prepa en la Universidad de Guanajuato, soy por pleno derecho abeja, ¿no? Digamos que estudié en la prepa Salvatierra, que es prepa oficial, y bueno, el origen siempre llama, ¿no? Hesiodo nos va a decir entonces, en este texto de Trabajos y Días, nos va a describir el mundo humano como tal, y nos va a decir lo que está él observando, y nos va a decir que están pasando cosas muy, pero muy complejas en la humanidad. Les voy a leer un fragmento para que vean por qué hay esta enorme valoración en el mundo antiguo de Hesiodo como un constructor de mundo de vida cotidiana. Dice Hesiodo en este texto de Trabajos y Días, préstame oídos, tú que todo lo ves y escuchas, restablece las leyes divinas mediante tu justicia, que yo trataré de poner a Perses en aviso de la verdad. Se dirige a Zeus, que es el que establece esta idea de la justicia, y es el primer autor que piensa que hay un juez supremo, que es justamente Zeus, y se refiere a Perses, no a Perseo, Perses es su hermano, y este texto lo escribe porque se están peleando la herencia de su papá, y Perses se agandalla y le gana una parte que no le correspondía de la herencia, entonces por eso le dice, le voy a decir a Perses todo esto que me dijeron las musas además, ¿no? Dice, no era en realidad una sola la especie de las Érides. ¿Por qué dice esto? Porque en la Teogonía habla de las erinias. Las erinias son seres malvados, violentos, ¿no? Que destruyen al mundo, que destruyen todo lo que existe y que traen muerte a la humanidad. Entonces aquí se refiere, esas Érides de las que habla aquí, son aquellas Érides malas, digamos, o malvadas o violentas, y dice, y no solamente eran esas, ¿no? Sino que existen dos sobre la tierra. A una
Todo aquel que logre comprenderla, la bendecirá. La otra, en cambio, solo merece reproches. Son de índole distinta, pues esta favorece la guerra funesta y las pendencias, la muy cruel, esta heride malvada, ¿no? Violenta. Ningún mortal la quiere, sino que a la fuerza, por voluntad de los inmortales, veneran a la eris amarga. Fíjense qué interesante. Hesíodo nos dice, oigan, hay dioses que son bien gandallas, pero como son dioses, ni se te ocurra andarles diciendo nada, ¿eh? O sea, aún estos dioses malvados, crueles, despiadados, son dioses a los cuales hay que temerles y rendirles culto. Fíjense lo interesante de la religión griega, ¿no? Dice él, a la otra la parió primero la noche tenebrosa y la puso el Crónida, se refiere a Zeus, de alto trono que habita en el éter, dentro de las raíces de la tierra, y es mucho más útil para los hombres. Ella estimula, fíjense, al trabajo, incluso al holgazán, pues todo el que ve rico a otro que se desvive en arar o plantar y procurarse una buena casa, está ansioso por el trabajo. El vecino envidia al vecino que se apresura a la riqueza por el trabajo. Buena es esta eris para los mortales. El alfarero tiene inquina del alfarero y el artesano del artesano. El pobre está celoso del pobre y el aedo del aedo, es decir, el poeta, ¿no? Se les llamaba así a los poetas, aedos en la antigüedad. Fíjense qué interesantísima postura nos pone aquí Hesíodo cuando empieza a hablar de las cosas de la vida que le dan origen a esta conferencia, de la teogonía a la reflexión sobre la pobreza. Porque Hesíodo pasa de la reflexión de la constitución del universo a partir de la voluntad de Zeus y la presencia de los inmortales, y luego cómo estos inmortales van a determinar la vida en la tierra. Para los griegos había siempre una doble disposición. Por un lado, el azar, la suerte, que te lleva pues, como pluma al viento, ¿no? Y te genera todos los bienes y todos los males, pero también está la voluntad de los dioses, que es caprichosa, que te puede estar afectando todo el tiempo si es que no le rindes culto, y aun cuando le rindas, si alguna diosa o un dios la agarra contigo, cuidado, porque no hay fuerza que te pueda salvar. Pero fíjense cómo nos dice que el hombre rico, que se genera esa riqueza por el trabajo, fíjense cómo vincula la riqueza al trabajo, a diferencia de lo que había hecho Homero. Si ustedes recuerdan, el gran pleito que tienen Aquiles con Agamenón es por el botín, ¿no? Es decir, los griegos antiguos, esta nobleza de la que nos hablan la Ilíada y la Odisea, son nobles que obtienen su riqueza del despojo, del botín, de la guerra, del trabajo esclavo. Aquí Hesíodo nos está diciendo su riqueza, aquel que labra la tierra, aquel que cuida al ganado, aquel que cuida su casa, es el que es digno y que tiene la posibilidad de hacerse de riqueza. Por contraposición, podemos pensar entonces que aquellas personas que no trabajan son las que se ganan la inquina de los dioses y por lo tanto pueden caer en pobreza, en la desgracia y en la, digamos, pues en el desapego de los dioses, ¿no? Lo que dice él, dice, necios, no saben cuánto más valiosa es la mitad que el todo, ni qué gran riqueza se esconde en la malva y el asfódelo. Son dos plantas que se cultivaban en aquel tiempo en Grecia. ¿Qué nos está diciendo Hesíodo? No toda la riqueza es material, no toda la riqueza y no todo aquello que vale la pena en la vida tiene que ver con el oro, tiene que ver con las posesiones o con todo aquello que nos genera una vida cómoda. En realidad hay algunos placeres que forman parte de una riqueza que es espiritual, que es mental, que es intelectual y que deberíamos procurárnosla porque de esa manera nos congraciamos con los dioses. Al hablar de esta manera, lo que está diciendo Hesíodo es que el trabajo es la fuente legítima de la riqueza, ya no la guerra. Fíjense cómo son dos mundos distintos, el de Homero y el de Hesíodo. Homero, ¿qué nos dice? Pues Agamenón junto con Menelao, tomando como pretexto el secuestro de el rapto de Helena, van y saquean Troya, ¿no? Demasiado como para saldar las deudas de un marido agraviado, ¿no? Toda una guerra y todo un proceso de despojo, asesinatos, etcétera.
¿qué es lo que ocurre? Que están legitimando que la riqueza pueda, digamos, obtenerse vía la violencia. Lo que Hesiodo dice, no, ese mundo de las guerras, ese mundo de la violencia, solo trae destrucción, solo trae muerte, solo trae peste, y no es lo deseable para que los hombres puedan vivir libres de todo aquello que nos aqueja, ¿no? Fíjense, voy a leer un segundo párrafo. Dice, y ya luego, desde que la tierra sepultó a esta raza, está hablando de un mito. Hesiodo habla de que hay cuatro generaciones, mejor dicho, de seres creados por los dioses. En primer lugar está la raza de oro, ¿no? Que es una raza creada por Zeus y que eran seres prácticamente perfectos, ¿no? Le encantaron tanto a Zeus que dicen, no, pues se ven muy bonitos en la tierra es un lugar indigno, me los voy a traer. Luego vino una segunda generación, que es la generación de los hombres de plata, virtuosa, pero menos que la de los hombres de oro. Esta raza virtuosa, digamos, puede agradarle a los dioses, pero es retirada del mundo, pero ya no es llevada al Olimpo, sino que es convertida en lo que le llaman espíritus, ¿no? Los griegos tenían muchas supersticiones, muchas tradiciones populares, y pensaban que andaban las almas, algo así como las ánimas del purgatorio que salen y vagan por el mundo, así más o menos ellos pensaban que había espíritus, y eran fundamentalmente estos hombres de plata, pero que estaban ahí para ayudarle a la humanidad. Luego vendría una tercera raza que es la de bronce, que esa siempre estaba pensando más en la guerra, ¿no? Es una raza decadente, una raza casi putrefacta, que no merece la, digamos, compasión de Zeus, y esa es arrasada del mundo, esa no queda prácticamente nada. Y luego viene una raza que es superior a la de bronce, pero inferior a la de plata y la de oro, que es la de los héroes. Esa raza es de seres ejemplares que pueblan el mundo, que muchos son semidioses, evidentemente, y que van a darle ejemplo a la humanidad. Los héroes son retirados también del mundo, a muchos se les da cabida en el Olimpo, algunos incluso son convertidos en dioses, como es el caso de Heracles, como es el caso que vivimos del propio Dionisos, y que le dan al Olimpo una nueva constitución. Y luego va a venir la raza de los hombres, que es la peor de todas, ¿no? Y por eso está diciendo aquí Hesiodo. Y ya luego, desde que la tierra sepultó a esa raza, aquellos son por voluntad de Zeus démones, es decir, estos espíritus de los que les hablaba, benignos, terrenales, protectores de los mortales, que vigilan las sentencias y malas acciones, yendo y viniendo envueltos en niebla por todos los rincones de la tierra, y dispensadores de riqueza, pues también obtuvieron esta prerrogativa real. Fíjense qué hermoso lo dice Zeus. Tú vas a ser rico, es decir, vas a salir de la pobreza en la medida en que seas bendecido por estos démones o daimones, ¿no? Por estos dioses que quieren prodigarte bondad, que quieren prodigarte una vida cómoda, y que es por voluntad de ellos que tú vas a poder adquirir o acceder a una vida buena. Dice más adelante, ¿no? El padre no se parecerá a los hijos, ni los hijos al padre. El anfitrión no apreciará a su huésped, ni el amigo a su amigo, y no se querrá al hermano como antes. Nunca durante el día los hombres se verán libres de fatigas y miserias, ni dejarán de consumirse durante la noche, y los dioses les procurarán ásperas inquietudes, pero no obstante, también mezclarán algunas alegrías con males. ¿No les suena esto también al Génesis, cuando expulsan a Adán y Eva del paraíso y le dicen, y tú te ganarás el pan con el sudor de tu frente y tú parirás con dolor? Fíjense cómo estos paralelismos están en toda la mitología antigua, incluida la mitología del Antiguo Testamento. Fíjense cómo hay aquí una desgracia de los hombres por ser quienes son, por su naturaleza imperfecta y por su naturaleza que tiene como característica fundamental ser mortal y ser tendiente a los vicios, ser, digamos, tendiente a todo aquello que es vicioso, ¿no? Dice aquí más adelante Hesiodo en Trabajos y Días: por los trabajos se hacen los hombres ricos, en ganado y también opulentos. Y si trabajas,
te apreciarán mucho más los inmortales y también los mortales, pues aborrecen en gran manera a los holgazanes. El trabajo no es ninguna deshonra, la inactividad sí es una deshonra. Si trabajas, pronto te vendrá envidia, el indolente al hacerte rico. La valía y la estimación van unidas siempre al dinero. Fíjense cómo Hesiodo ya desde esta época nos está diciendo, hay una forma legítima de salir de la pobreza y es trabajando. Si tú trabajas, serás o tendrás acceso a la opulencia y a la riqueza, pero también al buen nombre, a la buena fama. La opulencia, el dinero, te van a dar valía y estimación de tu comunidad. Fíjense cómo esto que vemos ahora de apreciar a las personas en función de su, digamos, estilo de vida y capacidad de ingreso, no es algo que se hayan inventado en el siglo XVIII ni XIX. Hesiodo, claro, en un mundo completamente distinto, con una cultura y tradición muy distintos, pero ya está escribiendo en un sentido que podemos comprender completamente nuestra cultura. La valía y la estimación, nos dice, van unidas al dinero. Más adelante dice, una vergüenza denigrante embarga al necesitado, una vergüenza que hunde completamente a los hombres o les sirve de un gran provecho, una vergüenza que va ligada a la miseria, igual que la arrogancia va ligada al bienestar. Las riquezas no deben nunca robarse. Las que dan los dioses son mucho mejores y deben preferirse siempre, pues si alguien con sus propias manos quita a la fuerza una gran fortuna o la roba con su lengua, como a menudo sucede, cuando el deseo de lucro hace perder la cabeza a los hombres y la falta de escrúpulos oprime al honrado, rápidamente la debilitan los dioses y arruinan la casa de un hombre semejante, de modo que por poco tiempo le dura la dicha. Nuevamente ratifica aquí Hesiodo, a partir de toda su construcción del mundo de los dioses, cómo es que esos dioses deben regular y cómo regulan de hecho la vida de los seres humanos. Entonces lo que nos dice es, la manera de agradarle a los dioses es trabajando. Fíjense cómo otra vez varias reminiscencias del cristianismo al menos tienen muchos elementos de lo que Hesiodo hablaba 800 años antes de Cristo. ¿Qué nos dicen varias parábolas en el Evangelio? ¿O qué nos dice la tradición cristiana de Calvino y Lutero? Bueno, nos van a decir que la forma en cómo tú te congracias con Dios es trabajando. ¿Qué te dice Calvino, por ejemplo, no? Que vuelve despiadado al cristianismo. Oye, si tú estás pobre, es porque algo le hiciste a Dios. Así es que ni me vengas a pedir caridad, ni te me acerques, porque seguramente estás así, amolado, pobre, enfermo, porque algo le hiciste a Dios, lo ofendiste a tal grado que te tiene así. Y por andarte ayudando yo, no vaya a ser que se enoje conmigo también y caiga yo en la misma desgracia. Es la misma idea que está en el fondo de Hesiodo. Oye, si tú haces algo reprobable, te robas el dinero, o se lo quitas a alguien, lo obtienes de mala manera, por una vía ilegítima, te van a caer los dioses encima, te van a quitar esa opulencia y te van a hundir en la más profunda desgracia. Más vale vivir una pobreza honesta que la desgracia a partir del castigo de los dioses, que se van a dar cuenta de cuando tú obtuviste una riqueza ilegítima y cuando la estás obteniendo vía el trabajo, porque la única manera de agradarle a los inmortales es vía justamente el trabajo. Nos va a decir, el regalo es bueno, pero la rapiña es mala y dispensadora de muerte. Fíjense hasta dónde lo lleva. Pues el hombre que de buen grado, aunque sea mucho, da, disfruta por su regalo y se alegra en su corazón. ¿No le suena esto también a esta idea cristiana de que el que da disfruta dar, de que el que da está en compañía con el prójimo y que el que da prodiga porque al momento en que das, donas y por lo tanto te pones en contacto con la divinidad? Lo mismo nos está diciendo Hesiodo, insisto, 800 años antes de Cristo. Da, disfruta con su regalo y se alegra en el corazón. Pero el que roba a su antojo, obedeciendo a su falta de escrúpulos, lo robado, aunque sea poco, le amarga el corazón. Pues si añades poco sobre poco y haces esto con frecuencia, lo poco al punto se convertirá en mucho. Es decir, los ricos
que se hacen ricos robando no tienen llenadera y lo van a seguir haciendo. No hablo ni hago alusiones personales de nadie, ¿no? Dice, el que añade a lo que tiene evitará la quemazón del hambre. Lo que hay dentro de casa no inquieta al hombre. Es mejor tener dentro de casa, pues lo de fuera es dañino. Bueno escoger de lo que se tiene y un tormento para el alma necesitar de lo que no se tiene. Te recomiendo que medites sobre estas advertencias. Hay un par de economistas contemporáneos, Akerlof y Schiller, de hecho les dieron el premio Nobel de Economía en la década de los 90, si no me equivoco, que escribieron un texto que se llama Fishing for Fools, es decir, pescando ingenuos o tontos, ¿no? Lo que dicen allí es que el sistema capitalista de producción te genera necesidades que no necesitas o te genera necesidades de cosas que realmente no necesitas. ¿No les suena a esto mismo que acabo de leerles de Siodo? Es decir, los seres humanos nos dejamos llevar siempre por principios, por valores que no necesariamente son positivas para la vida. Y esa idea de necesitar cosas que realmente no necesitas para tener felicidad es una idea que se ha ido reproduciendo una y otra y otra y otra vez en los diferentes modos de producción que se han sucedido en la historia, en las diferentes formas de gobierno, el imperio romano, el medioevo, los gobiernos absolutistas, las primeras repúblicas, las primeras democracias. Siempre en el fondo hay un debate ético sobre cómo es legítimo tener cosas, cómo es legítimo ganarte la vida y cómo es ilegítimo hacerlo. ¿Qué implica una tacha moral más allá de los sistemas jurídicos? ¿Y qué es lo que te genera la buena fama, el buen nombre con tu comunidad, con tus semejantes? Lo que Siodo nos está enseñando es un mundo de dioses que se disputan el poder, que disputan y desencadenan pasiones tremendamente violentas, algunas de ellas que sintetizan varios de los mitos y de los tabús que van a ser mediaciones estructurales en Occidente. ¿Qué es lo que nos van a estar enseñando estos griegos antiguos a partir de Siodo y hacia adelante? Que hay mediaciones estructurales que, por ejemplo, Claude Lévi-Strauss las va a encontrar en la prohibición del incesto, que es justamente este mito que nos narran una y otra vez del parricidio, el asesinato del padre, y luego la prohibición de la sexualidad con tu madre o con tus hermanas y hermanos. La prohibición del incesto es una constante en todas las culturas que alcanzan cierto nivel civilizatorio y que luego va a traducirse en normas morales, que van a traducirse también en normas jurídicas y que allí van a ser una buena parte de la visión punitiva del Estado y de la política en general. Hesiodo, como pueden ver, espero podérselos transmitir apropiadamente, es un autor fascinante que se pregunta, insisto, 800 años antes de Cristo, por cuestiones fundamentales que todavía hoy nos alcanzan, que todavía hoy nos llevan a hacernos preguntas y que en un mundo donde hay, de acuerdo con las diferentes mediciones que hay sobre pobreza, más de 3,000 millones de personas en esta condición, según la FAO hay aproximadamente 850 millones de personas en situación de hambre, es decir, la pobreza más atroz. En México tenemos a prácticamente 40 y tantos millones de personas en pobreza, de acuerdo con la última medición del Coneval. Pues evidentemente el tema de la pobreza, de su legitimación, de cómo se ha pensado a lo largo de la historia, me parece que es un tema más que pertinente y que más nos vale rastrear en los orígenes de nuestra civilización, justamente en este periodo de la Grecia arcaica, cómo es que comenzamos a pensar en estos problemas y cómo son fundamentalmente en el fondo los mismos problemas. Por supuesto que hay reformulaciones, por supuesto que hay visiones novedosas, por supuesto que hay planteamientos no antes dichos, pero que en esencia la pregunta fundamental de por qué somos pobres y cómo podemos dejar de ser pobres está en su germen, en su semilla explícita en este periodo de la historia que se considera es constituyente de lo que hoy somos en Occidente. Yo lo voy a dejar por aquí, son 7:20, creo que ya me extendí de hecho bastantito. Dejaría el micrófono abierto por si alguien tiene alguna pregunta, alguna increpación, alguna cosa que quiera comentar.
Me parece que no han escrito ninguna pregunta. Entonces, ¿le parece si lo dejamos por aquí? Muy bien, pues les agradezco muchísimo nuevamente la invitación y bueno, espero que la charla haya cumplido con lo que me habían estado pidiendo. Mil gracias y de verdad un privilegio estar aquí en este espacio. El privilegio es nuestro. Le agradecemos por parte de Cultura UG, le agradecemos por compartir sus investigaciones y conocimiento con el público en general y la comunidad universitaria. De igual manera, le agradecemos a quienes nos acompañaron en este evento y los invitamos a asistir a los eventos de la Universidad Cervantina UG 2023. Podrán consultar nuestra programación en www.universidadcervantina.ugto.mx. Gracias. Mil gracias, buenas noches. Buenas noches.